Vamos a ver qué aspectos debemos tomar en cuenta a la hora de reproducir una planta arquitectónica. Lo primero, la planta arquitectónica la vamos a dibujar verticalmente. Al dibujarla verticalmente, todas las medidas las vamos a manejar de izquierda hacia derecha, tomando en cuenta que las verticales serán los primeros ejes que vamos a dibujar. Esos primeros ejes vienen siendo las paredes verticales que conforman nuestra planta arquitectónica. Para comenzar a trabajar un dibujo, debemos tomar en cuenta que tenemos que acercar el zoom lo más que podamos. Y una vez que acercamos el zoom lo más que podamos, seleccionamos primero la capa en la que vamos a trabajar. En este caso trabajaremos primero en la capa paredes, 00 paredes. Llamaremos entonces a la herramienta línea y generaremos una primera línea vertical. Según la guía, dimensiones, la hoja B, me dice a mí que este primer eje vertical mide 11,65. Así que dibujaremos una primera línea vertical con el orto activo que mida 11,65, seguido de Enter. Ahí vemos la línea, nos acercamos y vemos entonces nuestro primer eje vertical. Esa primera pared mide 10 centímetros, entonces llamaremos a la herramienta Offset o Enter.10 Enter para que hagamos el primer espesor de pared hacia la derecha. Después de ahí, la planta nos dice a nosotros que el próximo eje o la próxima línea vertical está a 3,20. Entonces llamaremos a la herramienta Offset nuevamente o Enter 3.20 Enter y daremos un offset de la línea más cercana hacia la derecha. Este próximo eje lo vamos a hacer tomando en cuenta el espesor de la pared central, que es 0.10, y utilizaremos el comando offset nuevamente o Enter.10 Enter. Lo haremos nuevamente tomando en cuenta el interior de el pasillo, que es la próxima zona que utilizaremos como referencia. El pasillo mide 1,10, entonces sería offset 1.10 Enter. Luego, la próxima pared mide 10 centímetros, entonces utilizaremos offset 0.10 Enter. Después de esa pared, tenemos entonces el espaciamiento interior de la cocina, que es 2,60. Entonces haremos un offset de 2.60 Enter. Seguidamente haremos el espesor de la pared final, offset 0.10 Enter. De esa forma, entonces haremos las guías verticales de nuestra planta. Ahora dibujaremos las guías horizontales de la planta, es decir, la división de los espacios interiores que tiene esa planta. Si revisamos la planta arquitectónica, veremos entonces que el espacio global de la recámara 2, sin tomar en cuenta el espesor de pared y tomando en cuenta las medidas desde afuera de la casa, es 3,30. Así que continuaremos con las líneas, pero ahora horizontalmente. Para ello llamaremos a la herramienta Line y desde este punto haremos un offset de 0.10 para el espesor de la pared. En la planta arquitectónica se nos dice que mide 0.10 desde ese punto y luego mide 2,50 hasta la pared del closet. Entonces hacemos un offset 2.50 Enter. Después hacemos un offset de 0.70. En este punto ya comenzaremos a trabajar lo que serán las paredes de los baños. Entonces haremos un offset de 0.10 porque es la pared la que no lleva plomería. Luego de eso tomaremos en cuenta la medida interior del sanitario
según la planta la medida interior del sanitario es 1.30, entonces O 1.30, enter. Seguidamente tenemos que tomar en cuenta el espesor de la pared del sanitario, pero la pared que lleva plomería, que es .15, entonces escribimos O.15, enter, y lo hacemos hacia abajo. Después del sanitario vamos a seguir distribuyendo las medidas que tenemos disponible para el espacio de la cocina, que es exactamente el mismo de la recámara 3. Ahí nos dice la planta que es O 3.20, enter. Entonces hacemos un offset hacia abajo. Después de ahí sabemos que son 10 centímetros, O 0.10, enter. Y nos sobra un último espacio que debería medir 3.40. Si está correcto, veremos que solamente tendremos una diferencia de 10 centímetros y hacemos un offset .10, enter, para poder terminar la separación. De esta forma tenemos todas las divisiones y los ejes verticales y horizontales que forman parte de esa planta. Según la planta arquitectónica, en la zona del baño, que se encuentra hacia la izquierda, vamos a tener una proyección de la pared de 60 centímetros. Para ello entonces vamos a hacer un offset de 60 o .60, enter, de tal forma que se me estire hasta .60. Pero esa pared tiene un espesor de .10, entonces será O .10, enter. Ahora debo recortar lo que me sobra. Para ello utilizaré primero el comando extend para extender las paredes hasta esa pared externa. Entonces será EX, enter, seguido de enter, y extendemos. Extendemos nuevamente. Vamos a llamarlo otra vez EX, enter, enter, y extendemos. Una vez que hemos extendido en la pared, hacia la pared, entonces podemos cortar lo que nos sobra. Para ello utilizaremos el comando trim, TR, enter, enter, de tal forma que entonces podamos cortar el sobrante. Vamos ahora a comenzar a recortar todas las paredes para comenzar a hacer los espacios efectivos. Para recortar utilizaremos la herramienta trim. Recordemos que la llamamos con TR, enter, enter. Y comenzamos a cortar todos los sobrantes en las esquinas, principalmente, en donde debemos reducir las esquinas a solamente las aristas. De esa manera también vamos a recortar estas líneas que no tienen nada que ver con el espacio de la recámara 1. También recortamos esta, recortamos este punto y recortamos este punto. Y lo podemos recortar hasta aquí, porque esta línea representa el espesor del closet. En este punto en particular vamos a recortar esta línea, y si seguimos haciendo recortes en todas las zonas, recordemos que tenemos que recortar entonces lo que viene siendo esta pared que está aquí, esta pared que está aquí, que nos generará entonces el tubo de acceso al pasillo del sanitario 1. También vamos a recortar esta zona. Vamos a limpiar todas estas conexiones que tenemos aquí. Vamos a limpiar todas las conexiones de tal manera que se vean completamente corridas las conexiones. En este punto vamos a seguir haciendo limpieza para poder tener los espacios lo más limpio posible, sin sobrantes de líneas. De esta manera podemos ir limpiando el espacio y verificando eventualmente las dimensiones. Si queremos verificar una dimensión sin necesariamente poner una dimensión, podemos utilizar el comando DI más enter, que es como una regla. DI seguido de enter, usted presiona un primer punto y luego presiona un segundo punto y le va a dar el valor como distancia, en este caso 1.10, y si hay un valor en X sería el valor que hay en X, y si hay un valor en Y, el valor en Y. También, si es una altura, le da el valor en Z. En este caso, como es una medida de ancho, le está dando el delta X, que es 1.10, como indica la planta.
Recuerde que para algunos espaciamientos usted primero debe calcularlo, ya sea a mano o con calculadora, para poder saber las medidas máximas. En el caso del sanitario 1, sabemos que el sanitario o el área de sanitario es la sumatoria de la regadera más el quicio más 1,60. Entonces el espacio interior del sanitario es 2,60 metros. Llamaremos al comando offset o enter seguido de 2,60 enter, y de esta forma voy a tener entonces el espaciamiento interior del sanitario. Hacemos otro offset para que nos dé el espaciamiento de la pared del baño o del sanitario, y de esa forma nosotros tenemos nuestros espacios interiores resueltos. Es importante que verifiquemos y reverifiquemos utilizando la herramienta Distance, DI más Enter, y de esa forma, en este caso, podemos cotejar que nuestra distancia interior es 2,60. También podemos cotejar otras distancias, DI más Enter. Podemos ver que aquí tenemos 2,30, y si hacemos DI más Enter nuevamente podemos ver entonces que el ancho de nuestro sanitario número 2 es 1,30. Es el método más fiable para poder asegurarnos de que tenemos las medidas interiores correctas. Recuerda recortar todas las esquinas utilizando Trim, TR, Enter, Enter. También todos los sobrantes de paredes que no va a necesitar, y recuerde colocar aquellas paredes que necesita. En este caso, la línea que habíamos dibujado pues sencillamente nos sirve para saber hasta dónde va a llegar la pared del closet, mas no nos sirve para indicar dónde ocupa el closet. De esta forma usted debe limpiar y completar la información que le hace falta a su planta. Por ejemplo, en este caso, me dice a mí que a punto 95 de la puerta yo tengo entonces la pared del closet, así que yo sigo haciendo offset hasta que yo pueda lograr todas las medidas interiores que necesito. Esa tarea le puede tomar algún tiempo, pero lo importante es que lo haga bien, que lo haga con paciencia y tomando en cuenta que dependiendo cómo usted haga el delineado de sus paredes, entonces podrá comenzar a hacer los vanos y demás elementos de la planta.